Les quiero compartir algo que me envió una compañera de residencia femeninas, porque le escribí que si ella es egresada de oncología, que si quería compartir algo de residencia. Y ella me escribe, sin incluirlo del 16 de mayo, pero recuerda que yo no tengo discurso político. Lo mío es muy vivencial. Claro, termina siendo una conquista de derechos y yo no sabía que eso era y me estaba revelando el papel dado a las mujeres. Para mí, desde dentro de mi ser, necesitaba irme a vivir lejos de mi familia para explorar el mundo. Las residencias fueron el medio. En este momento no sabía de feminismo, solo que no quería lo que estaba destinado para mí. No sabía que lo que yo quería era estudiar, no tener hijos, no casarme, planificar, salir sin pedir permiso, ser independiente. Era una lucha colectiva de algunas mujeres. Mi experiencia fue un poco diferente. En parte estaba oyendo, pero no de mi familia. Afortunadamente tuve una familia súper amorosa, súper respetuosos para la época en que crecieron. Yo visitaba a los presos políticos cuando Tupaya ya le decía que no existían los presos políticos en Colombia. Luego se empezó a restringir la visita a los presos políticos y solo podíamos ir los familiares. Había un preso político de apellido Díaz Rusi, de apellidos Díaz, y entonces cuadramos una historia como si yo fuera su familiar. Pero llegó un momento en que cuando salimos de la visita nos llevaron al batallón. Nos retuvieron como 3 horas y ya ahí pensé que lo más probable es que si volviera a la cárcel me iban a detener, iban a allanar a mi familia y yo no quería que ellos vivieran eso, porque en la esquina de la casa había una persona que era del M19, Vladimir Valdivia, y a ellos los habían allanado como 50 veces. Cada rato allanaban, destrozaban todo, y yo solo de pensar que iba a pasar lo mismo con mi familia, decidí, tenía 18 años. Me vine a vivir a residencias piratas con unas muchachas del barrio. Entonces, para entrar, mis amigas ya hacían la charla de la vigilante mientras yo pasaba corriendo con una que me tapara. Así viví un tiempo, pero cada vez era más difícil escabullirse. Y era una situación súper irregular para vivir. Entonces hablé con mi mamá, que es tan linda, y ella vino y se entrevistó acá con los de bienestar. Dijo que mi papá me maltrataba mucho, que eso era terrible. Y me da pesar porque mi mamá decía, y hablar yo de su papá, porque mi papá era muy lindo, en serio. Pero gracias a eso me dieron las residencias oficiales. Ellos tomaron fotos del día que me dieron la carta donde está la asignación de residencias, que era la 2006. Viví con una amiga de Málaga, Fanny de Pampiro Hormiga, con una chica de Tunja que se llama Pilar Gaona. Viví en residencias femeninas hasta la recuperación de las residencias Gorgona. Cuando recuperamos residencias, yo me fui para residencias en la recuperación. Al principio no era bueno salir, en los primeros días nadie entraba, nadie salía. Y luego como resistencia igual pues me quedé, aunque yo tenía pues mi forma femenina. Ya después la vida me llevó por otros lados y me estuve después del 16 de mayo de Bogotá. ¿Cómo era la vida en residencias? Pues uno desarrollaba muchos afectos. Yo recuerdo cosas que hacíamos como locas y no recuerdo ya ni con quién, que a veces cuando las personas ya no eran estudiantes o se encontraba alguna irregularidad, a uno lo sacaban, entonces no le dejaban entrar y todas las cosas las guardaban en una bodega, que era una de las habitaciones de arriba. Entonces nosotras sabíamos cuándo era y por las claraboyas nos subimos al techo, nos metimos a la habitación y cuando sabíamos de quién eran las cosas que todavía ellas estaban viviendo pirata, se las dejábamos en la puerta.
Pero resulta que ellas se asustaban mucho, pensando que ya las directivas se han dado cuenta que estaban piratas. Pero nosotros no podíamos decirles que éramos nosotras porque no queríamos que supieran quiénes éramos las que estábamos sacando las cosas y los libros. Hacíamos fila el fin de semana para los lavaderos que quedaban en la parte de allá. Yo vi un allanamiento así vivido, que fue mucho antes de la recuperación de las residencias y fue bastante fuerte, fue mi primer allanamiento. Cuando yo visitaba a los presos políticos me han regalado una tarjeta, había un preso político de la universidad que se llamaba Afranio Parra, que después lo asesinaron, después de que salió de la cárcel. Y me había escrito un poema, pues había escrito un poema y me había regalado la tarjeta y pues uno en medio de esos nervios, yo agarré todo, que no era ni papel ni nada, yo después decía, yo tan bruto, tan huevona, yo cómo hice eso, porque los perdí. Entonces levantábamos las tapas de los sanitarios y metíamos ahí las cosas, porque pues uno sabía que a lo que se exponía si llegaban a encontrar algo era pues muy tenaz, ¿no? Hace poco que di una declaración sobre el 16 de mayo, me hicieron una pregunta que si no tenía miedo de la violación, y yo hice conciencia, pues que claro, pero yo nunca lo había mencionado antes de que me lo preguntaran. Cuando la recuperación de las armas por parte del M-19 que detuvieron a tanta gente, que detuvieron a unas amigas del colegio que yo no sabía que eran del M-19, a todo el mundo lo violaron, a los hombres los empalaron, o sea, es algo que uno sabía que era posible. Carlos Duplat San Juan, que director de cine y de televisión, también hicieron eso. Entonces uno estaba, o sea, claro que lo tenía, pero no sé, era como, yo me puse a pensar por qué no lo había referido antes. Y es que era algo como tan obvio, como tan, que eso es lo más probable, que ya como que uno lo interiorizaba y eso es tenaz, ¿cierto? Que uno interiorice que posible, que era tan posible que lo violaran, que si lo detenían lo iban a violar. En ese momento pues sí era como el miedo a, más que los golpes, era como lo que pasara si uno se lo violara. Ya las otras cotidianas eran pues cosas muy chéveres, había una muchacha que era de Barranca Bermeja, Amparito Herrera. En esa época, pues yo no sabía tanto bailar, pues vallenato no me gustaba. Me gustaba bobear esos vallenatos porque ella era lo que le gustaba. Y en una habitación que quedaba aquí en el tercer piso, ella nos enseñaba a bailar. Entonces nos reuníamos 5 o 6 y ella nos enseñaba a bailar pues vallenato. Yo recuerdo que había una compañera de la carrera de psicología que ella también estudiaba música en el conservatorio y todas las noches el novio tiraba piedritas. Entonces era como lo cotidiano, uno escuchaba las piedritas en las diferentes habitaciones. Yo estaba convencida hasta hace poquito que nunca habían entrado hombres, pero luego una pelada me confesó que sí, y de verdad yo sí, que yo no tenía ni idea. Y eran los novios, o sea, era como, era de todo, era que uno salía a las marchas y sabía que llegaba a dormir acá, que estaba tranquilo, que estaba seguro, porque sí nos sentíamos seguras, porque de alguna manera la universidad nos protegía y porque nosotros nos protegíamos. Recuerdo una vez que una muchacha de derecho, que era una piba, era una activista política, y ella era súper responsable. Cuando llegó una ambulancia, pues nosotros teníamos servicio de ambulancia por la universidad, el servicio médico por la universidad, y es que ella estaba en parciales y ya tenía un dolor, y ella se descuidó por la responsabilidad de todo lo que tenía que explicar y se muere, o sea, ya llegó con una peritonitis a la clínica. Entonces son cosas como que uno otra vez como lo simbraba, como decía, ella era amiga, como no nos dimos cuenta. Otra cosa que recuerdo mucho, en la época de la universidad, pues yo me sostenía sola, entonces por supuesto la situación era bien difícil. Los muchachos de recuperación, ahí recuerdo mucho a Chucho León. Chucho me regalaba, como él era de cooperación, me regalaban los tiquetes y yo con eso desayunaba y comía. Aunque era barato, 3 pesos en esa época y 6 pesos, para mí no era posible. Entonces, una vez me desmayé en la cárcel de pura. Y cuando me desperté,
los muchachos estaban regañando a la chica con la que yo estaba viviendo en ese momento, que era del valle, que yo estaba pirata. Y yo me despierto y estaba, escuché que ella dijo, pero yo no tengo la culpa, si ella no es la que tiene hambre, ¿yo qué voy a saber? Y me sentí mal, pero pues yo no era capaz de decirle a alguien que no estaba comiendo. Otras 2 veces me desmayé también, pero ya gracias con los compañeros de recuperación, pues ya eso se normalizó, o sea, yo sabía todos los días que iba a comer. Ahí, en esa época uno no tenía plata para los libros, pero sí sacábamos fotocopias o nos prestábamos las fotocopias. Perdona, Elizabeth, ¿dónde fue que te desmayaste? En la cárcel La Picota, cuando estaba viendo, y acá. Haciendo una visita. Sí, claro. La primera vez fue allá, pero luego me desmayé acá. Pues como 3 veces me desmayé. Pero digamos que uno no lo sentía como drama y uno tampoco, ¿no? O sea, yo tomé decisiones en mi vida y una decisión desde la casa quitaba que yo tenía que sostener. Y pues no era un drama, pues no era así que pobrecitas nosotros, las estudiantes, no. Y tampoco nos definíamos como pobrecitas, o sea, en ningún momento, que la vida tan berraca, ¿no? Ahí uno que compartía los dolores. Yo me acuerdo con una de mis compañeras de residencias que terminó con el novio y se amaba muchísimo. Yo recuerdo que eran esas relaciones así, y ella lloraba, pero llegó un momento en que yo por la noche me despertaba y ella estaba llorando y yo decía, ay Dios mío, yo ya no tengo alientos de consolarla. Y después me sentía mal y como no me va a levantar a consolarla, pero yo estaba ya con mis propios demonios que no tenía alientos de sanarle o lamerle las heridas a ella. Pero en general sí era así, en general uno nos compartíamos la ropa, nos regalábamos ropa que no tenía la otra, y no era que todo fuera perfecto, ¿no? Como todas las relaciones humanas tenemos nuestras luces y nuestras sombras todos, y había cosas difíciles, pero en general vivir en residencias era más bello que muchas otras cosas. Era no sé, es que yo he preguntado a personas que no han vivido en residencias, pero fueron estudiantes del Nacional, y uno comparte como el mismo ese amor por la universidad, que no tienen, yo lo he encontrado, pero si alguno que estudió en otra universidad dice que es el amor por la universidad, o sea, casi uno siempre buscaba vivir en arriendo cerca de la universidad cuando ya se había graduado, buscaba atravesar la universidad en cualquier momento, como que todo alrededor. Yo recuerdo una vez que antes estaba atravesando la universidad, pero yo me había graduado hace como 20 años. Y estaba el hijo, o sea, yo escuché que me dijo, Elizabeth, yo estaba pasando por detrás de derecho. Y entonces yo alcancé a pensar, pero ¿quién después de 20 años me puede reconocer? O sea, ¿quién? Volteó a mirar y vi a 2 muchachitos sonriendo y reconocí una sonrisa. Era el hijo de una compañera de la universidad, que ya tenía como 23 años. Y yo le dije, ¿tú cómo me reconociste? Dijo, es que te diste igual. Y entonces yo después dije, me pasó con ellos. La primera vez que se grabó lo del 16 de mayo, yo venía con una blusa como esta, pero azul. Y en la siguiente grabación yo veo que tengo la misma blusa roja. Pero sí, o sea, eran cosas como... Continuidad. Sí, somos coherentes con la forma de pensar y de vestir. Pero residencia sí implicó muchas cosas. Tengo un recuerdo de en ese allanamiento que nos sacaron, que no fue cuando nos desalojaron para siempre. Había una niña muy bonita de odontología, pero bonita. O sea, como es que dicen que la Universidad Nacional solo tiene personas muy feas, pero era una chica súper linda. Y en la imagen que yo tengo es que yo salía con las cajas, con las maletas, por las mallas de la 45 de la 26, lo estaban esperando uno de los compañeros y las compañeras de la universidad que no vivían acá. Y cada uno era, pues, a llevarse alguna, quedarse, si las mamás daban permiso, uno se quedaba 1 o 2 días. Y así yo duré como un mes, 2 días en una casa, 2 días en la otra, mientras uno se podía ubicar. Y y la imagen ella estaba sobre unas caras con un oso, era un oso blanco, inmenso, y estaba abrazada así y se le escurrían las lágrimas, y era una imagen tan bonita y tan triste. Eso pasó hace miles de años y todavía lo recuerdo así muy vívidamente. Estábamos ahí en la recepción y era tan hermoso porque ella y la imagen con el oso era muy linda, pero
lo doloroso de lo que estábamos viviendo, o sea, ya no tener uno, quién sabe para dónde iba a irse a vivir, o sea, no tenía dónde, ni plata, como parece que uno tiene para pagar el arriendo y nos vamos para otro lado, no era posible. Crecimos en residencias y crecimos en la universidad, ya salimos grandes, yo digo, chica, yo a los 20, digamos que a los 24 yo había vivido tantas cosas, y yo digo, les digo a mis hijos que es impresionante. En ese momento yo no lo vi como que fuera gran cosa, ¿sí? O sea, era lo que uno vivía y lo que le tocaba vivir. Pero cuando pasan los años y uno ve otras historias, uno dice, uy, no, nos tocó ver tenaz, y no lo vivimos como si fuera continuar, pero como muy valientes, muy resilientes, como dicen ahora, sí. Pero yo creo que la certeza de los amores y la certeza de las solidaridades nos daba fuerza, o sea, por lo menos para mí era eso, o sea, todavía nosotros nos hablamos con amigas de hace más de 40 años que estudiamos en la universidad y decimos, o sea, ¿qué haríamos sin amigas? Sí, tengo amigos, pero para mí las amigas, no porque crea que sean unas mujeres, sino porque es que es muy tenaz, y amigas diferentes. O sea, yo a veces salgo con amigas, una con mi falda de vacas, con unos escotes, unas cinturcitas, y otra de sastre, y yo con mis botas y guanas y tenemos muchas diferencias, pero nos unen como hay otras cosas que son más importantes. Y en general así, también en la universidad había una chica de psicología, le decíamos la chica plástica. Era buena gente, pero yo la miré, toda la miramos, ella no coincidía, o sea, ella ni para la Javeriana. Ella siempre usaba tacones, medias veladas, unos conjuntos como de sastre, unas blusitas vaporosas, unos peinados así, y era vigia, así. Y le decíamos la chica plástica, y era buena gente, pero le decía, ya ella encantada para estar acá, porque ahora hay más diversidad, pero en esa época pues había más personas de provincia, muchísimas más personas de provincia, más personas con dificultades económicas, entonces era un poco más parecido como nos vestíamos, así como el estilo, más similar. Y no, pues yo sí, digamos, fue una época muy chévere de vivir, no solo en residencia, sino lo que significó la universidad y lo que todavía significa para nosotros y para mí particularmente. O sea, era la madre que fue mi madre, la madre que me daba todo, la madre que me alimentaba, la madre que me permitía dormir, la madre que me daba estudio, la madre que me daba posibilidades, y la universidad, pues, no sé, creo que todavía es mucho de eso, aunque uno no venga a traer mucho de eso para la gente de muchas generaciones que he conocido a raíz de todo esto de lo que hice de memoria. He conocido gente yo soy del 79, y estaban en un bar, entonces entré para el servicio, y entonces están los de los 80, los 90, los 2000, los 2010, y ahora empezamos con los 2010. Eso era lo que quería convertir. Yo hablo mucho, siempre tiene que parar, pero no pare. Y les agradezco a ellas. Yo tengo preguntas. Sí. ¿Cómo era el edificio? O sea, ¿todos eran cuartos o había lugares de estudio? ¿Cómo era este edificio? Eran cuartos, yo no me acuerdo, o sea, los lavaderos que van allá, yo no sé qué es allá, o sea, uno salía por el lado de la recepción, cogía hacia allá y estaban los lavaderos, que me acuerdo que nos tocaba ese filo. Como no recuerdo, eso sí puede ser mentira lo que me dice. Trato de recordar si había un salón para estudiar, pero creo que no. Los baños estaban como al final del corredor, uno que tenía una entrada y a este lado había una cocineta y aquí había unos closets. Bueno, aquí había un closet y acá dos closets. Cada una tenía un closet que tenía como lo que llaman ahora un working room. Bueno, un pedacito así, y luego venía abierto, había un muro hasta acá y había 3 camas de metal que eran como unos rectángulos.
como unos rectángulos y estaba con tablas, con colchones. Y no sé si había cuartos más grandes, realmente yo todos los que vi éramos de diferentes lugares. Y salíamos, los sanitarios y las duchas estaban afuera, entonces uno salía con sus cosas. Nosotros generalmente teníamos agua caliente. Me acordé una vez que hubo un encuentro estudiantil en Tunja y yo me fui a quedar con la compañera de uno de los dirigentes estudiantiles de PPC. Y entonces yo me levanté todas con baldes y yo me entré a bañar, me jaboné y de un momento a otro no había agua. Y entonces yo, ay, perdón, no hay agua. Entonces una compañera dijo, no trajo un balde. Y dije, no, yo no soy de acá, yo soy de Bogotá. Y me pasaron agua. No sé a qué se va el agua, todas tenemos que traer balde. Yo decía, ay, no, nunca se va el agua y siempre hay agua caliente. Pues se acababa, pero sí, o sea, era una vida, o sea, muy digna. Nosotros teníamos unas experiencias en femeninas de vivir dignamente. Vivíamos bien, pues a pesar de que éramos tres, era cómodo. Y no recuerdo que hubiera habido como, o por lo menos yo no lo viví, discusiones o cosas así con las compañeras novenas. Además que la mayoría de ellas venían de familias muy restrictivas, que yo recuerdo una compañera de mi hermana que era de Pamplona. La mamá, ella era la mayor, la mamá tenía hijos cada año y a ella le tocaba ser la mamá. Entonces ella le dijo a mi hermana que ella lloró cuando pasó a la universidad porque tenía la libertad de irse y ya no seguir siendo hermanos y nunca más volver, porque era de mi estado, pero le tocaba criar a todos sus hermanos. Para muchas era una realidad vivir en la casa y vivir en residencias, era que uno tenía libertad de hacer lo que quisiera y tampoco era pues, que uno se enloqueciera. Recuerdo que en esa época estaba de moda un libro de Milton Reis, La revolución sexual de los jóvenes, y como en todas las épocas ha habido pues siempre esa cultura machista, no en todos, pero sí en muchos, y para muchos muchachos de la universidad era la forma de conseguir vírgenes, entonces echaban todo el discurso de William Reis y muchas compañeras pues sí, entonces lo terminaban teniendo relaciones, pero sobre todo fue el Gorgona donde tantos embarazos tuvieron. O sea, que nadie planificaba, entonces poco de embarazos, pero era un poco como era toda la restricción en la familia de llegar acá que uno decidía si estudiaba o no estudiaba. O sea, nadie venía a tomar notas ni llamaban a los papás, sino era el ser autogestionado. O sea, yo sé si estudio o no estudio, si voy a clases o no voy a clases, si me he visto o no me he visto, si tengo relaciones o no tengo relaciones. Yo recuerdo que mis hermanas estudiaban acá y mi hermana menor estudiaba biología. Y entonces los amigos decían que yo le cuidaba la virginidad y no, si ella no quiere tener relaciones, o sea, yo en eso no me meto. O sea, no todo el mundo quiere tener relaciones contigo. O sea, si ella no quiere, es asunto de ella, y si yo no quiero, es mi asunto. O sea, pues que a mí no me joda. También recuerdo una cosa que fue con un muchacho del Partido Comunista. Yo toda la vida, que recuerdo menos ahora, usaba pestañina, ahora le dicen rímel. Yo usaba pestañina, entonces me dijo una vez, Isabel, ¿por qué usas pestañina? Le dije, porque a mí me gusta. Y yo no uso pestañina para nadie, la uso para mí. Y el día que yo no quiera, yo no lo uso, pero a mí no me vengan que me ponga hermanas como me ponga, o que me vista como yo me visto y hago lo que yo quiera. Porque además, mis papás fueron nacidos y a mis papás nunca nos controlaron. Si queríamos tener novio, queríamos, si queríamos estudiar, estudiamos. Mi papá lo que siempre lo decía. Yo nunca no supe cocinar hasta que empecé a vivir con el papá de mis hijos, que él me enseñó. Porque mi papá y mi mamá nunca me enseñaron a cocinar y yo tampoco tenía ganas de no me interesaba, no quería aprender a ser cocinera. En ese momento yo no lo sentía como una lucha, sino que realmente a mí no me interesaba. Y si mi papá y mi mamá no nos obligaban a cocinar, pues qué chévere que a mí me tocara. Y estaban las cafeterías viejas en la nueva, pues tampoco teníamos que cocinar. Y los fines de semana había una cosa que yo no sé si ustedes han escuchado, recuperación, ir de recuperación.
nos íbamos, habían las personas mucho más tenaces, por eso digo, había las personas, íbamos casi todas, bueno, mujeres y hombres, pero las más berracas para eso eran unas mujeres. Me dirán, me acuerdo mucho de ellos. Recuperar ese a Carulla y recuperar alimento los fines de semana. ¿Sí? Nunca se decía robar. Entonces ellas, yo no sé qué habilidad, uno apenas era como la que tapaba, pero ellas se metían unos, y no era, es que yo decía, yo estoy pensando, era el queso holandés, o sea, eran comidas como exóticas, que mira, no era como no era el arroz, no era la papa, ¿no? Entonces se lo metían entre las manos. Y entonces salían y eran unos banquetes, y yo decía, pero este era como por lo cotidiano, entonces vamos a recuperación. La primera vez, claro que nos asusta, como para que nos cogieran, pensaba mi papá, mi mamá, que les tocaba ir a la policía, pero no, o sea, a mí no me pasó nunca y ellas eran súper altas. O sea, salían gordísimas, yo decía, como no se dan cuenta los vigilantes, pero era algo que se hacía en serio, se hacían los fines de semana o cuando había cierres. Sobre todo cuando cerraba la universidad, que ya no teníamos acceso a las cafeterías, entonces la recuperación era como lo que uno comía también, pero como les digo, eran las cosas como exquisitas, como raras, como las uvas, como esas cosas. O sea, es que no, es que ahorita estoy que me acuerdo y no paro de hablar, pero realmente vivir en residencias, vivir en la universidad, estudiar en la universidad fue algo que nos formó de mil maneras. Para algunos nos deformó, pero yo no recuerdo de nada de lo que yo me decía, ni de lo bueno ni de lo malo. Y todo lo que viví, los dolores, los disparos, los heridos, los muertos, las pintas que ahora llaman grafitis, todo lo recuerdo y es parte de mi vida. Y será parte de mi vida, lo he compartido con mis hijos, pero no cuando eran chiquitos. Cuando cumplieron como 14 años empecé a contarles cosas que no habían entendido desde chiquitos y que tampoco les pasó a ustedes porque pues, bueno, eso es todo. Todo el mundo sabe mi historia, pero mis hermanas, tenía dos hermanas en ese momento porque mis hermanos ya se han graduado. Una estudiaba enfermería y la otra con audiología. Cuando pasó todo, ¿ustedes creen que yo me acordé de mis hermanas? O sea, yo no sé por qué yo asumí que ella no estaba. Cuando empezó el ejercicio de memoria hace como 5 años, Diego, más o menos, una vez hablé con mis hermanas y cuando me empiezan a contar y yo decía, son mis hermanas, nos amamos, o sea, no es que la familia, no, en serio, nosotras nos queremos mucho, o sea, mucho, somos súper solidarias y me dio mucha rabia conmigo como yo no les pregunté, cómo asumí que no estaban. Y mi hermana me cuenta, la que estudia enfermería, ellas no vivieron en residencias. Ella me dice, no, chava, o sea, cuando empezó todos los disparos y todo, ella corrió a meterse a residencias y se metió en la habitación de una de las compañeras de enfermería. Y estaban escuchando todos, como dice, la bota militar, literalmente. El sonido de las botas en el piso, los golpes, las puertas rotas, los gritos, los insultos, seguían los disparos. Y entonces ella se metió con ellas y en un momento ella me dice que no sabe por qué abrió la puerta y en ese momento mi otra hermana, o sea, mi hermana, la enfermera es mayor, sigo yo y luego la menor es la fonoaudióloga. Entonces pues ella todavía era chiquita, más o menos chiquita. Entonces cuando mi hermano abrió, mi otra hermana iba corriendo, ella la jaló, la entró. O sea, terminaron en la misma habitación. Agarraron, ella me cuenta que agarraron, es que no encontré el audio porque ella me había grabado un audio hace años.
agarraron las tablas de las camas, corrieron las tablas las camas como les digo que eran de metal y las pusieron contra la puerta, o sea todo lo que pudieron. Y solo escuchaban pues los hijueputazos, las maldiciones, hijueputas guerrilleras, como en ese momento un poco lo más fuerte en el M-19. Entonces todas éramos del M-19 entonces. Que hijueputas guerrilleras del M-19 que me cuentan, y ellas alcanzaban a ver por las ventanas, alcanzaban a ver cómo a las muchachas las agarraban y les ponían capuchas del M-19, o sea, les ponían las capuchas ahí, las agarraban a patadas en el estómago, en la vagina, les pegaban en los senos, en la cabeza, en todo lado, pero sobre todo en lo que más le duele a uno, en los senos, en el pubis, en el abdomen. Y mi hermana decía que ellas decían, o sea, así nos den, nosotros les damos, pero no nos dejamos llevar. Así, no pudieron abrir y las seguían insultando, pero ellas seguían escuchando todo lo que estaba pasando, o sea, y yo decía, o sea, ya les pasó lo que a mí. La primera vez que hablé yo después de más de 30 años fue con ellos. Y lo hice porque el hijo de una compañera de la universidad me contactó. Si hubiera sido otra persona que yo no conocía, nunca hubiera hablado. Y mis hermanas tampoco. O sea, mis hermanas tampoco a nadie, ni entre ellas se habían hablado. Pilar tampoco quiso hablar, o sea, nadie quiere volver a hablar, o sea, Después por la psicología aprendí que eso se llama síndrome de estrés postraumático. Cuando uno ha vivido de cerca la muerte, la posibilidad de morirse, o sea, primero se olvidan muchas cosas, hay otras cosas que quedan en la cabeza y frente a ciertas situaciones se revive como si uno estuviera otra vez frente a la situación de riesgo de vida. Y es ese nudo en la garganta que le impedía a uno hablar, o sea, yo cada vez que me acordaba no paraba de llorar, después de tanto hablarlo, pues ya no lloraba tanto, pero el dolor no es el mismo, es el mismo. Cuando los muchachos hicieron una reunión para mostrar el documental, habían unos hombres y unas mujeres, yo digo muchachos porque yo todavía me acuerdo cuando éramos muchachos, o sea, yo recuerdo es que éramos muchachos y muchachas. Entonces estaban los muchachos, pero ya claro, señores como uno, más de 50, 60 años. Y entonces empezaron a hablar y todos repetían lo mismo, ¿no? No habíamos podido hablar, o sea, personas ya tan mayores y con el nudo acá y como también llorando. Yo decía, o sea, no es uno solo, es que lo que pasó el 16 de mayo fue algo tan horrible que uno, aunque sea grande ya, aunque haya vivido tantas cosas, no puede sanar, o sea, no es eso que vimos, o los muertos, los heridos, los tiras entregando gente, todos los dolores, toda la violación de los derechos humanos, es algo que todavía impacta, o sea, yo pienso es en las víctimas de los paramilitares, en la gente que yo les decía, o sea, es que eso que hicieron no es que se entrenaron acá, no es algo que siguieron haciendo, lo hicieron en los pueblos, y que en esa época como desde el 16 de mayo uno no tenía celular porque no existían las redes, no existía internet, solo los hijos, y pues uno se enteraba con cosas con una semana de diferencia. Eso pasaba en los pueblos, o sea, igual nadie les creía, como no nos creían a nosotros que eso había pasado, nadie creía que en el Urubá a la gente viva le abrían el estómago y le metían ratas vivas para que se lo comieran por dentro. Uno decía, o sea, cosas horribles que le hicieron a los estudiantes y a las estudiantes que fueron detenidos, a los que asesinaron acá dentro de la universidad, o sea, es algo que uno, o sea, es un trauma terrible, es un trauma, es algo que uno, yo les decía a ellos, cuando Jessy, uno de los muchachos que fue herido y que lo dieron por muerto, empezó a darle el testimonio a Sebastián. Entonces él empezó a contar cuando lo pusieron encima de los muertos, del montón de muertos, y yo había visto eso, pero yo decía, ¿será que con el tiempo uno olvida? ¿O los recuerdos son, o sea, es como que no es mentira, es como que uno de pronto crea cosas? Y yo estaba al final pensando, ¿será que yo no vi eso? ¿Será que yo no vi los muertos? Y cuando Jessy en el testimonio dijo, cuando lo pusieron, y yo dije, sí, padre, no, o sea, yo sí los vi, no era que mi memoria estuviera fallando.
Es que eso pasó. Es que cuando nos allanaban, cuando nos sacaban, cuando nos golpeaban en residencias, o sea, eso era horrible porque además uno en serio que lo sentía porque es que era este nuestro hogar. Y como para cualquier persona que sucedan cosas dentro de su casa es más terrible, o sea, que me atraquen dentro de mi casa es peor que si fuera en la calle, porque es que cuando uno llega a donde vive a su hogar, uno se siente protegido. Y se rompió todo, o sea, todas las seguridades, tanto de la universidad como de las residencias, todo se rompió, todo se violentó, todo se violó. O sea, todo lo dejó a uno como tan, no sé, como vencido en el sentido literal, no en el sentido de verse vencido y no seguir luchando, sino no termina uno roto, algunas personas de pronto sí, sino como con unas ranuras, así como desvencijado, así como, y que costó y que toda cuesta, quedan como los, de pronto uno quisiera hacer lo que hacen los chinos, que le ponen oro a lo que se rompe y lo pega, pero a veces uno lo pegaba era con los afectos, ¿sí? Pero sí, o sea, ay, la universidad es todo, y fue todo para nosotros. Y yo sé que no solo para mí, y que uno de pronto lo ve, como le digo, valora muchas cosas cuando ya no es estudiante y ya es mayor, ya es mamá. Y pues abuela no voy a ser porque mis hijos no quieren tener hijos, pero sí, estoy en la edad de ser abuela, yo creo, ¿no? Y entonces agradezco esto y ojalá que energéticamente pudiera llegar a todas las mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres que vivimos en residencias, las que vivieron antes que yo, muchas otras, ¿cierto? Y las que estuvieron hasta el final. Ese día no pude hacer nada por ellas. Me sentí impotente. Después de tantos años de verlas crecer, reír, divertirse, compartir y hasta llorar, ese día no pude hacer nada. Entraron a las malas, gritando y destruyendo cada rincón de mi ser, pero solo podía pensar en que ellas estaban en peligro. Y después de tantos años de ser un lugar seguro, mis paredes serían testigos de una violencia desmedida. Nací de la idea de un arquitecto llamado Robert King en el año 1944, pero mi construcción fue lenta, desde 1950 hasta el día que me entregaron en 1954. Estaba muy emocionado, tenía dentro de mí espacios amplios, zonas de comedores, aseo, y desde el inicio me planearon con una disposición para viviendas. Las primeras personas a las que vi llegar fueron a las chicas de la Escuela Nacional de Enfermeras. A mis pocos años me alegraba ver que mi primera misión era verlas recorrer mis pasillos con sus uniformes, llenas de alegría y también de preocupación los días de los exámenes. Pero ellas no fueron las únicas en habitarme. Para 1958 mi misión se volvió mayor y ahora tenía dentro de mí la responsabilidad de alojar a toda la Facultad de Enfermería. En 1969 lastimosamente se fueron, no muy lejos afortunadamente, aún podía verlos de lejos. Me sentía triste y extrañaba a las chicas, al fin y al cabo mi creación giró en torno a ellas. Pero mi sorpresa fue enorme cuando descubrí que me estaban arreglando. Mis espacios, aunque ya estaban adecuados para vivienda, los dejaron mucho mejor. Se crearon espacios de lavandería y el comedor fue ampliado. Desde ese año me convertí en las residencias femeninas. Yo era el lugar perfecto para ellas. Mis habitaciones les proporcionaban comodidad, cercanía y protección. Incluso para 1977 adecuaron el espacio del comedor para que fuera utilizado como guardería infantil. Así que no solo tenía todas esas mujeres inteligentes, sino que también podía ayudar a proteger a sus hijos mientras ellas asistían a clases. No podía sentirme más afortunado. La vida era feliz y tranquila. Ellas estaban a salvo hasta ese día. El 16 de mayo de 1984, las Fuerzas Armadas entraron al campus, pero también entraron a las residencias, destruyeron todo a su paso y causaron violencia sobre las mujeres que allí vivían. Entraron buscando lideresas estudiantiles, haciéndolas pasar por integrantes de grupos armados para capturarlas ilegalmente, y las que no se pudieron llevar fueron desalojadas.
Los años han pasado, los estudiantes van y vienen, mi misión de servir a la comunidad universitaria sigue en pie y con mucha fuerza, pero no podré olvidar aquellos años en los que por mis pasillos y habitaciones estuvieron ellas. Incluso, si miran con cuidado, podrán ver rastros de esos años. En cada oficina que ahora funciona, hay detrás una habitación en la que vivió por mucho tiempo una joven estudiante. El significado que hoy vemos pues es un acto también y una forma de resarcir a las personas víctimas y a las personas que pues han sido impactadas por causa del conflicto armado. Yo soy María Camila Ricaurte, hacemos parte de la Comisión de la Verdad, Joshua y yo, y en este momento la Comisión de la Verdad se está preparando para el informe final. Ese informe final no solo va a tener, digamos, unos tomos en los que vamos a poder, por supuesto, analizar desde las voces de las personas víctimas todo lo que ha pasado por causa del conflicto armado, sino que va a tener una plataforma digital, una transmedia, en donde una de las piezas que vamos a contar va a ser sobre los impactos del conflicto armado en las universidades. El capítulo, uno de los capítulos, porque igual está mencionado en otros, del que hacemos parte, se llama Impactos, Afrontamientos y Resistencias, y allí vamos a tener un recorrido 360 en dos universidades, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Allí vamos a poder, por supuesto, recorrer los espacios de la universidad con fotografías 360, como cuando uno va a Google Maps, y en esas fotografías 360 en donde se escogieron, en este caso de la Universidad Nacional, en donde se escogieron puntos importantes, gracias también a la colaboración importante de archivos del búho, pues se seleccionaron esos lugares de memoria para contar lo que ha pasado pues, en estos espacios, para no solo contar los hechos, sino abordarlo desde los impactos, lo que eso ha generado, como lo mencionaba ahora Elizabeth, después de 30 años habló, y eso quiere decir que hubo un impacto y también como un afrontamiento desde ahí, desde el silencio, y pues en este momento habla desde muchos lugares para romper esos silencios, pero sabemos que hay otras personas pues que no lo hacen porque pues es algo y una historia y un momento muy difícil, ¿no? Y todo eso, lo que ha generado tanto a nivel personal, familiar, social, pues son los impactos, pero también hay muchas formas de resistencia como estos espacios de activar las memorias por medio de los muros. Entonces ya para invitarles por supuesto a que en el momento en el que entregamos el informe final, que va a ser el 28 de junio, visiten esta plataforma digital, recorran su universidad a través de este recorrido 360, que además va a tener un espacio físico donde van a ver unas placas, unos códigos QR, donde los estudiantes y las estudiantes van a poder ingresar y van a saber qué pasó en estos muros. Y pues eso acá en la Universidad Nacional como en la de Antioquia, y va a haber por supuesto un video y elementos importantes de cómo el conflicto armado en todas las universidades públicas del país entró e impactó de muchas maneras. Entonces pues no sé si de pronto yo quiera complementar algo, pero pues muy invitados a que estén pendientes. Y por último, por supuesto, dar un agradecimiento muy importante a Archivos del Búho, porque pues parte de este recorrido de la Nacional ha sido gracias a esa colaboración y a su enlace de poder hablar y escuchar a personas víctimas como Elizabeth y como otras personas que en esos videos que van a encontrar pues van a hablar en estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Este edificio fue el lugar de las residencias femeninas estudiantiles hasta el 16 de mayo de 1984, cuando miembros de la fuerza pública de forma violenta y cometiendo graves violaciones de derechos humanos desalojaron las instalaciones. En homenaje a las vidas de las compañeras que compartieron, vivieron, construyeron y soñaron entre estos muros 38 años después, las recordamos en los corazones. Archivos del Búho, mayo 2021.